Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Hola, mi nombre es David y soy alcohólico no anónimo en abstinencia. Empezamos. Muchas personas me suelen preguntar si me importan o no las consecuencias de hablar con naturalidad de mi alcoholismo. La respuesta siempre es la misma. Yo no llevo una bandera ondeando en la que dice que soy alcohólico, pero tampoco la oculto ni la escondo. Creo que mi respuesta resume de forma muy clara cuál es mi actitud ante la visión del alcoholismo y de las personas que lo padecemos. Y creo que es de justicia decir que el hecho de que yo no lo esconda debajo de la alfombra responde a una actitud frente a la visión social que se tiene respecto del alcoholismo y mucho más respecto del alcohol. Muy resumidamente diría que, en mi opinión, el alcoholismo está estigmatizado y el alcohol demasiado socializado, lo cual es una paradoja, por no llamarlo de otra manera menos correcta. Si me queda totalmente claro que yo padezco una enfermedad denominada alcoholismo, si queda meridianamente claro que hay otro tipo de enfermedades y se habla de ellas con toda naturalidad, ¿por qué debería yo esconder mi enfermedad o esconderme de los demás? Sinceramente, no encuentro el motivo y como no lo encuentro, actúo en consecuencia. Otra cosa muy distinta es que yo juzgue a quienes tienen otra forma de llevar su enfermedad. Eso no puedo ni quiero hacerlo, sencillamente porque cada persona tiene sus condicionantes laborales, personales, familiares, personales incluso, y sobre todo sociales. Pero precisamente son estos últimos, los sociales, los que han hecho que desde el primer momento yo tomara la decisión de no esconderme y de salir, y, si se me permite, de mi armario etílico. Lo primero que diría es que en este mundo, en esta sociedad, cada cual es lo suficientemente inteligente en todas sus acepciones como para saber qué le conviene y qué no le conviene, qué aspectos de su intimidad y de su vida hace público y aquellos otros que decide guardarse para sí. Pero resulta que en lo personal, todo lo que sea callarme por el mero hecho de lo que piensen sobre mí, hace que me nazcan unas ganas tremendas de poner a cada cosa y a cada persona en su lugar si se tercia oportuno. Yo no lo hice de la noche a la mañana, aunque sí es cierto que había personas y ámbitos respecto de los cuales no podía inventarme una enfermedad que no tenía, ni ocultar la que sí tenía. Es decir, para cuando comencé mi terapia había dado tantos espectáculos, entre comillas, que era absurdo no hablar, por ejemplo, entre los vecinos y vecinas de mi barrio con naturalidad. Esas personas habían visto muchas veces cómo una ambulancia llegaba a casa y me llevaba a urgencias prácticamente inconsciente o alterado, pero siempre visiblemente alcoholizado, y por cierto bastante. De modo que, aparte de que esas personas a mí sí que me importan, que eran y que son como de la familia, ¿qué había de vergonzoso en decir que ahora era el momento que había elegido para abandonar todos esos años de sufrimiento? Pues honestamente, para mí, ninguno, no había motivo. Es más, ni yo iba predicando de palabra, ni esas personas me estaban preguntando continuamente nada sobre mi adicción, sobre mi enfermedad. Todo lo más, o un cómo te encuentras, o te veo muy bien. Siempre desde el respeto, sin cotilleos ni morbo alguno. La mayor parte de las veces preguntaban a mi familia cómo me encontraba, pero insisto, por cariño o estima hacia mi persona. De modo que esa parcela no fue una decisión, fue algo que cayó por su propio peso y dadas las circunstancias y con el tiempo. Pero claro, no todo es familia o personas tan sumamente cercanas que te quieren, personas a las que no solo no les importa, sino que meramente ven en ti una mejora, unos esfuerzos, y como tal se alegran de corazón. Hay otra parte, que suele ser el resto de la sociedad,
y que suele ser la mayor en cantidad, y cuyas reacciones ante esta naturalidad a la hora de hablar del alcoholismo puede aparentar ser aceptada como parte de ti, pero a la hora de la verdad los prejuicios están ahí y tienes que estar muy pero que muy bien preparada o preparado como para que eso no te afecte o no haga de tu vida y en especial de tu recuperación un condicionamiento para mal. Y he aquí cómo llegó el día en que el servidor salió de su propio armario etílico. He querido usar esta expresión porque la uso mucho entre mis allegados como forma de metáfora de lo que puede suponer romper una barrera social, sea cual sea su motivo o su origen. El caso es que considero que para mí es una expresión que es sencilla de comprender. Recuerdo que cuando pasó un año o así de mi terapia, mi vida social se fue retomando y fui retomando actividades, y una de ellas consistió en unirme a un grupo de teatro, como músico y alguna otra cosa más. Aquel grupo me afectó tremendamente bien, pero claro, mientras todas y todos hacían su vida, yo siempre tenía la impresión de que nunca comentaba nada de mi vida. Para ella y para ellos, fuera del teatro y de los bolos, ¿quién era yo? ¿Qué hacía el resto del día? La verdad que aquello me machacaba bastante en mi intimidad, y entre esas reuniones de personas con la gente de teatro llegaron las reuniones sociales fuera de lo que era en sí la sala de ensayo. Eso que común y fastidiosamente llamamos irse de cervecilla. El primer día fue llegar a la mesa y nadie me había preguntado qué es lo que yo quería beber. De modo que podéis imaginar que lo primero que me encontré fue una cerveza, bien grande, por cierto, delante de mí sin haberla pedido. Así que me encontré con la primera barrera social. Ahora veía claramente que eso me iba a acompañar de por vida si no dejaba claro desde el primer día que en mi estilo de vida no cabía el alcohol, y no cabía por decisión propia. Erróneamente, y esto es algo que logré ver con claridad gracias a mi terapeuta, insisto, erróneamente, yo siempre respondía a esa pregunta con una respuesta equivocada. Es decir, ante la pregunta ¿es que no te gusta ningún tipo de alcohol?, yo comencé a responder por falta de tabla y de experiencia: sí, me gustan todos los tipos, pero no bebo. Como podéis imaginar, aquello lograba solo una cosa: mi propia incomodidad y alimentar las mismas preguntas cada vez que salíamos. Además, descolocaba aún más a las personas el hecho de no beber, pero decir que me gustaba el alcohol. Para mí, insisto, fue un antes y un después que mi terapeuta me dijese con todo el acierto y el respeto del mundo que igual tenía que plantearme que esa no era la respuesta más adecuada. Así que tanteamos posibles alternativas a esa respuesta que yo siempre daba. Después de haber pasado ya más de un año con aquella gente, pues decidí que, dada la confianza mutua entre todos y todas, y dado que yo me sentía preparado, importante, sucedió que tuvimos una comida justo a escasos metros de mi lugar de trabajo. Como podéis imaginar, aquello me incomodó especialmente porque yo estaba de baja, nadie lo sabía, y además podía encontrarme a cualquier compañero o compañera de trabajo. En resumidas cuentas, me agobió tanto la situación que decidí que era la hora y era el momento de decir: señoras, señores, voy a contarles por qué estoy de baja y por qué nunca tomo alcohol. Llevo este tiempo en terapia, les hablé del tiempo que llevaba, y esa terapia está orientada a arreglarme alcohólicamente hablando. Es decir, soy, entre otras muchas cosas, alcohólico. La cara de cada cual fue un poema, pero todas las caras tuvieron un denominador común. Había un halo de sorpresa y de satisfacción por sacar ese aspecto de mi persona en público. Aquel día yo lloré bastante de emoción, y la verdad que no fui ni el único ni la única
y fue una mera sensación de liberación. Cuando llegué a casa recuerdo que pensé, bueno, pues no ha sido para tanto, y también pensé, es que esto forma parte de mí. Ir de cara por la vida, por mucho que me cueste y por mucho que sean las consecuencias, tanto las positivas como las negativas. Y concluí que aquello sería el comienzo de mi actitud para con el alcohol y, por supuesto, para con mi alcoholismo. Insisto, siempre he sido plenamente consciente de que en mis circunstancias personales, laborales, me han permitido muchas cosas que de otra forma seguramente hubieran sido distintas. Y digo distintas, no sé si mejor o peor. Cuando llegó la hora de reincorporarme a mi trabajo, solicité un cambio de puesto por aquello de dejar atrás ciertos ambientes que no solo no me favorecían, sino que me perjudicaban. Para ello, necesité un informe de mi doctora de familia. Y cuando llegó el momento de entregarme a mí dicho informe, y dado que ese informe iba a pasar por muchas manos antes de resolverse, mi propia doctora de familia me dijo que prefería no hacer referencia al alcohol en ese informe. ¿Para qué? Para evitar que no me estigmatizasen en un futuro. La verdad que yo me quedé de piedra y me quedé callado también. La misma persona que llevaba años diciéndome que pidiese ayuda, que tenía un problema con el alcohol, casi 2 años después de mi terapia me estaba estigmatizando sin intención y sin darse cuenta. Aquello me pareció de tal injusticia que comprendí lo que se me venía encima. Por fortuna, yo soy bastante cabezón, de modo que cuando fui a recoger el informe y ayudado por una conversación con mi padre y con mi madre, le dije a la doctora que no quería el informe si no reflejaba la realidad. Y se lo dije muy educadamente y con todo el cariño, y también le dije que sin darse cuenta ella había sido la primera persona en estigmatizarme, porque había considerado que poner la verdad en aquel informe, después de llevar 2 años en terapia, la sociedad iba a estigmatizarme por aquello. Era una paradoja enorme. Es decir, la persona que llevaba mucho tiempo diciéndome tiene un problema, ahora era la que tenía el problema en reflejar en un informe los verdaderos motivos de mi solicitud de traslado laboral. Por fortuna, ella lo vio en el mismo momento en el que se lo expliqué. Y aparte de echarse a llorar y abrazarme, recuerdo que yo también me eché a llorar, y me dijo: te pido disculpas y alabo tu valentía, así que tu informe versará sobre la realidad de estos 2 últimos años en las que has logrado salir adelante, rehacer tu vida y encaminarla sin alcohol. Os he puesto estos 2 ejemplos para que veáis cuál es mi forma de actuar respecto del alcohol y la sociedad. Me da absolutamente igual lo que piensen o deje de pensar de mí, siempre y cuando no se me trate de un modo diferente, ni mejor ni peor, ni de un modo injusto por el mero hecho de que en mi vida un día apareció una enfermedad llamada alcoholismo. ¿Es tan difícil de entender? La verdad es que para mí no, pero soy plenamente consciente de que la sociedad en general aún no está preparada para escuchar esto. Ahora soy yo quien os lanza la pregunta más inocente y más prudente a cada cual de vosotros y vosotras. ¿Qué sucedería si yo no fuera por la vida con esta naturalidad respecto del alcohol y mi alcoholismo? Pues mi visión, respetando la de cada cual, es muy clara. Pasaría que cualquier colectivo que a lo largo de la historia ha sido, es y será estigmatizado por razones sociales, por razones de cualquier tipo, jamás hubiese logrado lo que ha logrado de no haber sido por visibilizar su situación. Pasaría que estaríamos toda la vida en el mismo punto, con los mismos estigmas y con las mismas frustraciones. Pasaría que todas y cada una de las personas que, para mi sorpresa, me han preguntado y me han pedido ayuda por problemas propios o ajenos con algún familiar en lo que respecta al alcohol, no hubiesen tenido ninguna ayuda por mi parte, porque jamás hubiesen encontrado ese brazo para su desconsuelo y su dolor,
Sencillamente pasaría que yo no sería yo y que casi con toda seguridad mi vida no sería la que es a día de hoy. Y entre otras muchas cosas, yo no podría decir que me llamo David y soy alcohólico no anónimo en eterno intento de abstinencia. De modo que a cada cual todos mis respetos y por supuesto de cada cual solicito su respeto para conmigo. Yo he elegido llevarlo así. Hablar de esta enfermedad con quienes considero, cuando considero y como yo considero, y de la misma forma no hacerlo con quienes ni me van ni me vienen, pero nunca jamás por miedo a su reacción. Así que, dicho lo cual, bienvenido, bienvenida, un saludo, un fuerte abrazo a quien quiera que sea esté escuchando. Nos vemos en breve, a ser posible, libre de alcohol. Gracias, muchas gracias. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo.